noches. Hoy vamos a hacer el unboxing del router B612. ¿Ya? Así que comencemos. Ajá. Guardamos por seguridad. Cómo instalar. Ya lo vamos a leer. Ya. 90 grados. Guía rápida. Certificado. Inicio rápido. Siempre es bueno leer estas cositas. Y este es viene con cable más o menos chico, las antenas, ya, y el cargador. Vamos a ver qué tan grande es. Sí, puede ser, puede que nos sirva. Y no hay nada más. Ahora, ¿dónde colocamos las antenas? No veo. No veo dónde se colocan las antenas. Vamos a leer la guía rápida. Esto creo que sale. Parece que no. Por lo menos está difícil, ¿ah? Se supone que acá tiene que salir. Ahí está. Ya está. Lo que pasa es que como indica la flechita, pero creo que es más fácil sacando por acá. A ver. Vamos a instalarlas. No dice cuál es izquierda o derecha, así que supongo que debe ser igual. No, no dice.
viene con 4 para poder instalarlo en la computadora. Ya creo que ahí va. ¿Ya? Así debe quedar. Y esto obviamente es acá. ¿Ya? He estado leyendo un poco el manual y nos dice algunas cosas que creo que son obvias, pero sería bueno recalcarlo. ¿Ok? No guardamos o no ponemos cerca a sitios donde sean con mucho polvo, humedad, ¿ya? No cerca a tu terma de gas, por ejemplo, cosas inflamables, que también puede ser que se incendie, ¿ya? También nos dice no cerca a los hornos microondas, ni las refrigeradoras, ¿ya? Supongo por el tema de infrarrojo, del magnetismo, del campo magnético. Debe ser. Bueno, si vives en sitios donde hay tormentas eléctricas, tienes que desconectarlo, ¿ya? Nos dice también que puede ser utilizado a temperaturas de 0 a 40 grados. Bueno, en Lima creo que no llegamos ni a los 40, creo que 36 ha sido el registro más alto. Ya, y creo que ha sido 12 grados la temperatura más baja en la historia de Lima. No exponer a lluvias, bueno, obviamente, ya. El tema dice que esto no debe estar en sitios cerrados, o sea, alrededor más o menos de 10 centímetros a la redonda, no debe haber algún objeto que esté tapando por el tema del calor que se va a disipar, si no se va a sobrecalentar, ¿ya? No estar tocando las antenas a cada rato, ¿ok? Sí, no es un televisor de esos antiguos que tú movías las antenas, bueno, para la gente mayor. Después también no es aconsejable que estés cerca a ventanas metálicas, mínimo una separación de 25 centímetros, o si tienes otro router, mínimo 30 centímetros, ¿ya? Si por accidente se moja, no lo vayas a secar con la secadora o lo pongas en un microondas o un secador de pelo, ¿no? O sea, apágalo y llévalo a un centro técnico, ¿ya? Así que eso solamente le quería mostrar, ¿ya? Lee la guía, así que vamos a conectarlo. Ya que ya está puesto el chip, ¿ya? Ya está puesto el chip, así que no hay problema. Y vamos a ver qué tal funciona. Supuestamente, si está de color verde, es 4G. Si es en azul, es 3G. Si es amarillo, es 2G. ¿Ya? Así que vamos a ver. Parece que todavía sigue en rojo y no sale no sale nada acá. Bueno, recién se estará configurando, supongo. Pero es lo que nos dice. Si está en verde es 4G, azul 3G y amarillo 2G. ¿Ya? Eso sería todo. Gracias por escucharme.